Los incas construyeron uno de los imperios más avanzados de la historia. Ciudades imposibles, riquezas increíbles, pero detrás de ese poder existía algo mucho más oscuro. Sacrificios humanos, rituales con la muerte y prácticas que hoy serían impensables. Y la última es algo que casi nadie se atreve a contar. Cuando pensamos en los incas, pensamos en grandeza, orden, sabiduría, pero la historia completa no siempre es tan perfecta, porque mientras construían uno de los imperios más impresionantes, también realizaban prácticas que hoy nos resultarían perturbadoras. Hoy vas a descubrir 10 de ellas. Uno de los rituales más impactantes del imperio inca era la capacocha, una ceremonia considerada sagrada donde los elegidos eran niños, pero no cualquier niño. Debían ser perfectos, eran tratados como seres especiales, recibían comida, respeto, regalos, como si fueran bendecidos. Pero la realidad era otra, porque ese honor significaba una sola cosa: morir. Eran llevados a lo más alto de las montañas, lugares donde el aire es casi imposible de respirar, donde el frío puede matar en horas, y ahí eran abandonados. Lo más inquietante es que muchos de esos cuerpos han sido encontrados siglos después, intactos, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pero lo que ocurría antes de ese momento es aún más perturbador. Antes del sacrificio, los niños no sabían exactamente lo que iba a pasar. Eran calmados con alcohol y hojas de coca. Poco a poco, entraban en un estado de sueño, sin dolor, sin resistencia. Y mientras dormían, el frío hacía el resto. No era una muerte rápida, era lenta, silenciosa y completamente inevitable. Pero esto no es lo único extraño sobre cómo veían la muerte. Para los incas, la muerte no era el final, especialmente para sus líderes. Cuando un gobernante moría, no era enterrado como en otras culturas, era momificado. Pero lo realmente perturbador es que no era olvidado, seguía siendo parte del mundo de los vivos. Sus cuerpos eran vestidos, adornados y llevados a ceremonias como si aún estuvieran presentes, como si nunca se hubieran ido. Pero lo más impactante es que incluso seguían teniendo poder. Los incas creían que los muertos aún podían influir en el mundo. Decisiones importantes podían involucrar a estas momias, como si aún gobernaran. Imagina un imperio donde el pasado nunca desaparece, donde los muertos siguen influyendo en los vivos. Cuando alguien importante moría, no lo hacía solo. Algunos sirvientes eran elegidos para acompañarlo, no por decisión propia, sino como parte del ritual. Eran sacrificados para servirle en la otra vida, una lealtad que iba más allá de la muerte. El imperio inca era conocido por su orden, pero ese orden tenía un precio. Las leyes eran estrictas y romperlas no era una opción. Robar, mentir, desobedecer podía significar castigos severos, incluso la muerte. No había margen de error, todo debía funcionar perfectamente. En el imperio inca, la libertad individual prácticamente no existía. El Estado decidía dónde vivías, qué hacías y hasta con quién formabas una familia. Cada persona era una pieza dentro de un sistema enorme, donde el orden era más importante que el individuo. Pero hay algo aún más inquietante. El gobernante inca no era visto como un humano común. Era considerado hijo del sol, una figura divina, intocable. Nadie podía mirarlo directamente. Su palabra era absoluta, y aún así, todo ese poder no fue suficiente. Algo invisible llegó, una enfermedad que nadie entendía, que nadie podía detener, y en poco tiempo,
Incluso los más poderosos cayeron. Tras eso, el imperio comenzó a fracturarse. Conflictos internos, luchas de poder, división, debilidad, justo antes de la llegada de nuevos enemigos. No fue solo una caída, fue un colapso. Los incas construyeron algo increíble, pero como toda gran civilización, también tenían un lado oscuro, uno que pocos cuentan y que cambia completamente la forma en que vemos su historia. Si quieres descubrir más historias como esta, suscríbete, porque lo que sigue es aún más impactante.